Esto es una vuelta de tuerca más de las vueltas de tuerca que ya han dado. Los mecánicos saben que para apretar bien una tuerca hay que darle muchas vueltas, ¿no? Pero ya Zapatero le dio las primeras y ahora Rajoy, como perfecto continuador de lo que empezaron, pues va a dar las siguientes vueltas hasta que ya empiecen a apretar. O la historia del barbecho. Para sembrar hace falta un buen barbecho. El barbecho se lo hizo Zapatero y ahora Rajoy ya va a poner su santísimo pedazo, ¿no? Entonces, hay que explicarle estas cosas a la gente para decir que la huelga es necesaria, que hay que huelga, hay que decir stop, que hay que parar ya. Yo creo que en este momento nos encontramos en un momento de lucha de clases de libro. Los viejos tópicos que hemos dicho, lo de el crédito de reserva, lo de la plusvalía, entonces ahora se está viendo en este momento de libro, vamos, que somos capaces de identificarlo en cada cosa. Y luego aquí cada uno puede poner la fecha de comienzo cuando quiere, pero yo creo que hubo una fecha cuando se derrumbó la Unión Soviética, cuando se cayó el muro, y a partir de ese momento, digamos que se quitaron todos los obstáculos que había, con todos los errores, con todas las cosas que hicieran mal, eso ya quizá no es el momento de analizarlo, pero a partir de ese momento, entonces, los representantes del capital dijeron a por ellos, ahora a por todas. Eso es lo que tenían. Ya el despido, hombre, gratis no era, pero libre sí era. Yo creo que una de las grandes reformas laborales que se hizo es cuando, en caso de despido improcedente, fue con don Felipe González, en gloria política cuando en caso de despido improcedente, el trabajador elegía entre la indemnización o la readmisión. Los trabajadores no quieren cobrar paro, no quieren cobrar indemnización, los trabajadores quieren trabajar. Entonces casi todo el mundo elegía la indemnización. Y eso, claro, donde la lógica del mercado, donde la lógica de la acumulación del capital no llega, hay que hacer algo. Bueno, pues para eso están los políticos al servicio de estos intereses. Vamos a cambiar las leyes. Donde no nos encaja la ley por esa lógica del mercado, pues vamos a cambiar la ley y ya tenemos el encaje, ya lo podemos hacer. ¿Y con qué justificación? Bueno, pues vamos a justificar de que la sociedad pues cada día pues es más individualista, la gente tiende más a buscar sus propios intereses, la denostación de todo lo colectivo, del pensamiento colectivo, de poder juntarse una gente y pensar en común. Ya termino con esto. Ahora en las entrevistas que estamos teniendo con los nuevos responsables políticos nos dicen que el modelo de alta velocidad ya no vale, que eso ha sido un despilfarro enorme. Cuando hemos ido a foros y foros, los ferroviarios de CGT y de otros sindicatos, a decir que el modelo de alta velocidad era algo realmente insostenible, bueno, pues ahora reconocen que ahora van a apostar por el ferrocarril convencional, es muy bueno porque claro, el otro es insostenible. Y ahora tienen un problemón, porque se comprometieron a llevar el alta velocidad a Vigo, pero hace falta 450 millones de euros para poner en marcha 25 kilómetros de vía. Y aquí hay compañeros de Izquierda Unida que en Badajoz están haciendo una labor encomiable en defensa de esa plataforma de que aquí en Badajoz haya un tren convencional, pero para eso, para ir al médico, para ir a trabajar, y no para que los gestores puedan ir a Madrid a firmar nuestros despidos, a firmar nuestras ERE y a firmar, pasarnos el rodillo una vez y otra vez y otra vez, y a pensar las putadas que nos van a hacer al día siguiente. Ese es el tren de alta velocidad. Yo deciros que el 10 de marzo de los 1980 es un día memorable y glorioso, se aprueba el Estatuto de los Trabajadores. Desde entonces hasta hoy se ha tocado alrededor de 52-53 veces. Ninguna de las veces que se ha tocado ha sido para mejorar las condiciones de los trabajadores. Siempre ha sido para empeorarlas, a veces poco, a veces mucho, a veces así, a bocajarro, otras veces con capitas de armiño, pero siempre han sido para deteriorar las condiciones de los trabajadores. En el 2010 ya se abre con esa reforma laboral un camino, se abren ventanas que dejan pasar ya una visión que nos ha hecho un poquito falta al gobierno siguiente para abrirlas hasta abajo y hacer las puertas. En el año 79 el pueblo de Europa tuvo su primera y única victoria en este sentido. Un Parlamento Europeo elegido por sufragio universal. Empezó siendo simbólico. En 2012 sigue siendo simbólico. No existe un pueblo europeo en el sentido político porque no pintamos nada. El Parlamento que elegimos no sirve para nada. Sí existe un Banco Central Europeo absolutamente libre de cualquier control político democrático y que en la práctica es una patronal de la banca privada y es la que está decidiendo las políticas económicas de nuestros gobiernos. En el año 86, la llamada acta única
constitucionaliza todo esto. Todo lo que estamos viendo ahora, el pacto fiscal, el pacto del euro, la última reforma constitucional que nos impusieron, todo esto es la mera continuidad de aquella Europa. Y en Portugal, en Francia, en Inglaterra, en Grecia, estamos construyendo, mientras ellos ya tienen su Europa que no es la Unión Europea, es el capital europeo, nosotros todavía no hemos aprendido a ser trabajadores europeos. Cosa especialmente grave si tenemos en cuenta que es precisamente un compañero español, Toso, el que ahora es presidente de la Confederación Europea de Sindicatos, que remolonea y remolonea cuando se le dice hay que avanzar hacia la huelga general europea, que es la que de verdad tiene la capacidad de cortocircuitar su estrategia, de enfrentarse cara a cara con la City bancaria londinense, con el Banco Central Europeo, con la Troika y con los que son, en serio, nuestros enemigos de clase. Si esta huelguita local que tenemos en España, y digo huelguita porque somos 45 o 50 millones de 500 millones que estamos sufriendo esta ofensiva, vamos a aprovechar esta huelguita para avanzar un poco hacia esa huelga general europea que necesitamos. No es la crisis, es el capitalismo. Han dicho los chavales en las plazas, los chavales y los que no somos tan chavales, a lo largo de todo el año pasado. No es la reforma laboral, es el capitalismo. Aquí decía la compañera de comisiones, hablaba de la palabra unidad. Y es muy bonita la palabra unidad. Yo sé que una semana de la huelga, pues tenemos todos que unirnos y mirar para otro lado y a taparnos la nariz. Pero se me ha venido a la cabeza una cosa que decía Julio muchas veces, Julio Anguita, que es un acto organizado por Izquierda Unida. Julio muchas veces cuando le hablaban de la unidad de la izquierda, siempre con aquella historia de que el PSOE y Izquierda Unida se tienen que unir, el PSOE y Izquierda Unida se tienen que unir. Él metía dos palabritas entre unidad y izquierda, de la izquierda. Decía, unidad de acción de la izquierda. Porque unidad así en abstracto, somos de izquierda, a mí eso no me sirve. A mí ese camelo ya lo he comprado. Esa burra la he comprado, la hemos visto y entonces yo no la compro más. Es decir, aquí estamos en una asamblea abierta convocada por Izquierda Unida, en la que está Comisiones, en la que está CGT, en la que está, en este caso, yo estoy por la campaña por la renta básica, para hablar claro, y para unirnos en torno a algo. ¿Unidad para qué? ¿Para hacer qué? ¿Unidad para avanzar por dónde? ¿Unidad para combatir contra qué? Porque lo otro es humo. A ver, yo solo me voy a acordar, le he dicho a la compañera, cuando pasen 12-13 minutos lo cortamos, porque yo no me quiero enrollar mucho, porque además hemos dicho asamblea abierta, y si es asamblea abierta para que hablemos todos, ¿vale? Entonces, autolimitación. Pero solo me acuerdo de las tres cosas más importantes que en mi opinión han pasado en los últimos 5 años de crisis. Número 1, rescate de los bancos. ¿Dónde estaban los sindicatos mayoritarios? Cuando se soltó la pasta, que no somos capaces ni de poner en pie cuánta pasta se les ha dado a los bancos, ¿dónde estaban los sindicatos mayoritarios? Tuvo que salir el 15M, que no se ha mencionado aquí, y que los sindicatos hacen como pajarito por aquí, pajarito por allí, como si no existieran. Y ha sido el movimiento más importante que ha crecido en estos 5 años de crisis, y que está ahí, y que el sindicalismo no puede decir el sindicato, un sindicato, que dice lo siguiente del 15M. 24 de febrero de 2012. Existe una persistente infantiloide campaña de legitimación desde quienes arrogan la marca del 15M. Sindicato. En puertas de la huelga general. Tratando con el pie a chavales que han salido a la calle diciendo que no somos mercancía en manos de políticos y banqueros. Con chavales que han salido a la calle diciendo que violencia es cobrar 600 euros. Con chavales que han salido a la calle diciendo sin curro, sin casa, sin futuro, sin miedo. Con chavales que han salido a la calle diciendo esto no es un contrato, esto es un atraco. O sea que algo tienen que ver con la clase trabajadora, aunque muchos de ellos a lo mejor no conozcan la tradición del movimiento obrero. Entonces, ¿dónde estaban los sindicatos mayoritarios? ¿Dónde estaban? Segunda cosa más gorda que ha pasado en estos 5 años, desde mi punto de vista, en el tiempo de crisis. Segunda cosa más gorda, el pensionazo. Vino la reforma laboral, pero después hubo una huelga general, y después de esa huelga general, 4 meses después,
dijeron que teníamos que currar 2 años más para cobrar una pensión más pequeña. Porque esto no es una campaña del mundo contra los sindicatos, es que esto lo sabe la gente, lo saben los trabajadores. Yo voy a ir a la huelga, por supuesto que sí, y voy a animar a la huelga todo lo que pueda. Pero voy a ir a la huelga y voy a unirme sobre cosas concretas y de otras cosas más graves. Desde mi punto de vista, ¿qué ha ocurrido en este tiempo? Reforma constitucional para que primero cobren la deuda los bancos antes que el paro, que la seguridad social. ¿Qué clase de oposición se ha hecho desde el movimiento sindical mayoritario? O sea, quiero decir, unidad de acción, por supuesto, unidad, por supuesto, pero de acción para avanzar por algún sitio, ¿sí? Entonces, primera cuestión. Segunda cosa, es la crisis, dicen, no es la crisis, es el capitalismo. A ver, digo yo, aquí habéis hablado, me parece muy bien, el neoliberalismo, y hemos intentado todos explicar de dónde viene el pecado original. No, el pecado original viene de Thatcher, no, el pecado original viene del muro de Berlín, no, el pecado original viene de los últimos 30 años, no, el pecado original viene del tronco de los trabajadores. Yo no voy a entrar en ese debate. Pero es que el capitalismo, lo ha dicho antes Pedro allí, el capitalismo es lo que es. El capitalismo es una pantera. Durante un tiempo está metida en una jaulita, por todas esas cosas que le han dicho allí, pero pretender que vamos a meter otra vez a la pantera en la jaulita y que vamos a volver al capitalismo regulado y que nuestro objetivo es el estado de bienestar, sencillamente es una quimera. Y sencillamente además es un atraso. Ese no es el asunto. No es el capitalismo bueno. El capitalismo social, liberal, socialdemócrata, no social liberal, socialdemócrata, al que podemos aspirar frente al capitalismo malo, el neoliberalismo, ¿qué va? Si lo planteamos así, hay gente que nos quedamos por el camino. Porque también hemos comprado esa burra ya. El problema es que el capitalismo, para empezar, necesita la crisis. El capitalismo se alimenta de la crisis. Y en este caso es una crisis sistémica, una crisis económica, financiera, ecológica, de reorganización geopolítica del capital, de lucha entre estados. Y frente a eso, frente al final del cuento de la globalización feliz, que es propio, ¿por qué hablamos de la renta básica? Hay gente de los sindicatos y de otros sitios que se ríe cuando hablamos de toda la renta básica. Se ríen, y yo, el otro día salía en la prensa que le van a dar, ahora en Extremadura le van a seguir dando pasta a estos de Ryanair, ¿no? Tú estabas más enterado del asunto. Ryanair, esto de Ryanair, como se diga, la empresa esta de aviones de abajo. Eché la cuenta. Con lo que pedimos nosotros de renta básica, que no es mucho, son 600 euros todos los meses, lo que le van a pagar de los aviones, se le paga la renta básica 600 euros todo el año a 1.583 personas en Extremadura. No hay dinero. Claro, tenemos que atrevernos a decir que no hace falta avión en Extremadura. Puñeta, que no hace falta ave en Extremadura. Que lo primero son las personas. Que hay que darle la vuelta. Es decir, tenemos que construir otro territorio de unidad. Y por eso hablamos de la renta básica. ¿Por unir a quién? Unir a los de las plazas, a chavales que son trabajadores, son chavales que se ven a sí mismos como futuros trabajadores de clase media, pero que tienen que están teniendo una experiencia y están enterándose de lo que pasa realmente entre el trabajo y el capital. Tenemos que unir a eso, tenemos que unir al movimiento obrero más tradicional y tenemos que unir los barrios, los pobres de solemnidad. Sobre el miedo a los pobres de solemnidad, sobre el miedo a la proletarización de las clases medias, se está construyendo este chiringuito y se va a construir. Ojalá y me equivoque y tengamos la fuerza suficiente para que nos equivoquemos. Cosas muy chungas que vienen de camino y que se parecen a aquello que hubo por los años 30. Sobre ese miedo a la proletarización que tienen las clases medias hay que unir los barrios y las plazas, reconstruir. Y la renta básica es un intento de eso, de crear un territorio propio, un territorio porque, claro, decía María, y tiene toda la razón del mundo. Ella decía que un patrón no sea un dictador. El problema es que el capitalismo no es otra cosa, y esto lo diría Marx sin ningún problema. Digo esto que voy a decir porque lo dijo 1000 veces. La dictadura del trabajo asalariado no es otra cosa. Es decir, la conversión del trabajador en una mercancía que tiene que buscar un comprador. El obrero, el trabajador no es otra cosa en esta sociedad capitalista que una mercancía en busca de un comprador de su fuerza, de su inteligencia, de su tiempo. Claro, que eso es el capitalismo, la dictadura del trabajo asalariado.
no solo este capitalismo. ¿De verdad alguien se imagina que este tinglao, como está montado, haciendo dinero artificial todos los días, prestándole el dinero a los bancos al 1% para que se lo cobre a los estados al 5%, esto puede durar? ¿Cuántas generaciones harían falta para pagar la deuda? Hay que cuestionar la deuda. Lo que no se puede pagar no se puede cobrar, o al revés, lo que no se puede cobrar no se puede pagar. Y habrá que auditar la deuda. Y habrá que meter a más de uno en la cárcel, supongo.